Hola a todos, ¿qué tal? Para mí es un placer estar un año más en el Global AI y daros la bienvenida a todos los que estáis viendo mi sesión. Bueno, lo primero de todo es un poco pues presentarme y deciros un poco de qué va a ir la sesión, sobre todo que espero que la disfrutéis, que es un tema bastante interesante. Bueno, voy a venir a hablar un poco de la transición que está habiendo, un poco la novedad entre las... eh, con las redes neuronales convolucionales, pero también os voy a hablar de nuevas arquitecturas como los Vision Transformer que han surgido durante estos últimos 2 años, sobre todo, un gran aumento. Y la verdad es que, bueno, primero para ello vamos a dar un pequeño repaso para que entendáis cómo funciona la red neuronal convolucional, los distintos procesos que se pueden hacer con las mismas o tareas de computer vision y luego ver cómo se ha ido dando ese salto, esa transición, principales problemas de las redes neuronales convolucionales y algunos ejemplos al final del todo, que creo que van a ser ilustrativos, sobre todo para que lo entendáis. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Rodrigo Cabello, soy Microsoft MVP en inteligencia artificial y formo parte del equipo de research en Plain Concepts. Lo primero de todo, dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este evento y si no, sin nada de y ninguno de ellos y las aportaciones, la verdad, que hacen a la comunidad, no sería posible que nosotros estuviésemos aquí también dando charla. Bueno, lo primero de todo, un poco para romper el hielo, sí hemos hablado de Vision Transformer, hemos ya introducido redes neuronales convolucionales un poco por encima, pero hay un concepto que se llaman los Capsule Network, que fueron en el 2017, fue la primera vez que se oyó hablar de ellos. Y ya esta frase que estáis viendo ya fue de un paper, ¿no? Que sacaron diciendo que las redes neuronales convolucionales que existían ya en aquella época, pues no tenían un entendimiento lo que era global de la imagen, no se podían extraer características globales como ciertas posiciones y demás, incluso las dependencias estructurales entre ciertos disposición de objetos dentro de las imágenes. Ya venían advirtiendo, pero seguimos utilizando las redes neuronales convolucionales, son una de las más utilizadas a día de hoy, también por su simplicidad y su gran eficacia para los temas de clasificación y temas de computer vision, pero tienen bastantes problemillas y ahora lo que vamos a ver es a lo largo pues, de esta charla un poco pues, cómo los Vision Transformers vienen a solventar algunos de ellos. Bueno, lo primero de todo es comentar, bueno, existen a día de hoy numerosas pues llamadas o servicios, ¿no? Que se exponen. Este es un ejemplo de Cognity Services de la API de Computer Vision, en la que directamente pues, le podemos pasar una imagen, ¿no? Y nos puede dar una descripción y una extracción, ¿no? Tanto de qué es lo que está viendo la imagen o los objetos que hay en ella. En esta parte que estáis viendo, sobre todo aquí, podéis ver los caption que saca y dije pues que es un perro, ¿no? Que está sentado, ¿no? Un poco tumbado en la hierba verde y sabe que es incluso un Golden Retriever, ¿no? Entonces, pues esa parte ya dice, bueno, la verdad es que saca bastante información, ¿no? Al respecto. Pero fijaos, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora le paso esta parte, ¿no? Le paso como un robot, ¿no? Un poco que es un perro, ¿no? A ver qué saca. Lo primero que nos dice los Caption, ¿no? Es que está viendo que es un perro, nos sigue diciendo con una confidencia de más de un 70%, que sigue más o menos que en césped y demás. Pero fijaos en los objetos que se describe, que nos dice pues que ha detectado un avión en esta parte. Y quiero que vayáis un poco que las cosas que les ha despistado, un poquito más que digo de la imagen, ¿no? En esta parte es un poco pues la cabeza que está aquí, un poco pues esta parte, incluso de aquí, que puede ser pues, la parte de atrás del avión. Entonces, pues fijaos que como siguen extrayendo las características y como siguen cogiendo las imágenes, incluso los servicios cognitivos, al final no coge una correspondencia entre ellas y la localización que hay entre cada uno de los objetos y sin embargo da igual que estén muy cerca, formen parte de uno mismo, ¿no? Que él dice que sigue para él ha detectado aquí un avión, pero sin embargo en los Caption nos saca otra cosa que es completamente distinta, ¿no? Esto es solo para comentaros un poco de los principales problemas que puede llegar a haber a la hora de extraer características de una imagen. Em, en el campo de Computer Vision, ¿no? Que es el que hemos hecho un poco la introducción, ¿no? Vamos a ver un pequeño timeline de dónde nos hemos situado hasta dónde estamos a día de hoy. Desde la parte de cómo surgió lo que es la inteligencia artificial, ¿no? En el año
56, porque como ya sabéis, la parte de Computer Vision, Deep Learning y Machine Learning forma parte, evidentemente, en campo de la inteligencia artificial, pero antes de todo ello ya se estaban haciendo pues, los primeros proyectos de Computer Vision que se hicieron en los 60. Se hicieron también la parte de algunas redes neuronales que se empezaron a sacar, incluso la parte de Deep Learning que fueron en los años 70. Y hubo también una parte de invierno en inteligencia artificial en la que pues no se hizo prácticamente nada ni se evolucionó en esta parte. Y luego posteriormente, a partir de lo que es el año 2000, fue cuando empezó esta parte, ¿no? De un poco de intentar extraer las características de la parte de Computer Vision, a surgir la parte de Deep Learning, algunas redes neuronales también más profundas y que nos aportaban todavía muchísima más información. Y luego después, fijaos que aquí esto es también un hito bastante importante del campo de Computer Vision, que es la parte, en el 2012, que es la parte de AlexNet, ¿no? AlexNet fue una red neuronal que utilizaba convolución y que obtuvo muy buenos resultados en el challenge de ImageNet, como luego veremos más adelante, lo explicaremos. Y la verdad es que fue un hito importante decir, mira, pues esto es todo lo que podemos hacer con este tipo de topologías de convolución, de pooling y demás a lo largo de las tareas de Computer Vision. Esto lo que facilitó fue que para cada una de las tareas principales que teníamos dentro del campo de Computer Vision, como puede ser empezando de izquierda a derecha, lo que es la clasificación, diciendo da una imagen, ¿no? Se lo pasamos a una red neuronal y me consigue dar esa información de si es un gato, un perro o demás. Luego también le puedo pasar, soy capaz de detectar incluso objetos dentro de esa propia imagen con un bounding box y decirle, pues mira, está localizado aquí. Pero es que luego también aparte, ya no solo un objeto solo que me quede dentro de la imagen de esta, sino múltiples objetos distintos. En el caso de la tercera imagen que veis, pues voy a detectar X números de gatos, un bol, e incluso pues con esos bounding boxes donde están más o menos esos objetos. Tened en cuenta también que incluso podemos llegar a un pasito más, que es la parte de segmentación, ¿no? La parte de segmentación nos dice incluso ya no a nivel de bounding box del objeto, sino a nivel de píxel exactamente donde nos encontramos el objeto, dónde se encuentra el objeto dentro de esa propia imagen, ¿no? Em, pero todo esto, ¿no? Que os estoy contando y demás, ¿no? ¿Cómo podemos probar, ¿no? Que para la serie de estas de tareas que tenemos, pues las redes convolucionales pues están funcionando bien, no están funcionando bien, o sacan el máximo rendimiento, el máximo partido. Fijaos, este es no sé si conocéis el challenge de ImageNet que tenéis aquí. El challenge de ImageNet consiste, pues, es un challenge que se organiza casi todos los años. Fue muy conocido por parte de Microsoft cuando lo ganaron con la Residual Network, por ejemplo. Y aquí están entre ellos está AlexNet por aquí por el 2012, ¿no? Como os he comentado, como fue el resurgir, por ejemplo, de la parte de las redes neuronales convolucionales. Y aquí veis el accuracy, ¿no? Que se han obtenido pues en la clasificación de 1000 imágenes. En esta parte que tenéis, fijaos cómo desde aquí, ¿no? Hasta este es el último modelo de Vision Transformer que se está utilizando, ¿vale? Que ha salido en 2022 con una nueva técnica para lo que es la parte del entrenamiento de los niños. Fijaos el accuracy que obtiene y el accuracy que se obtenía aquí, ¿no? La verdad es que ha pasado mucho tiempo, pero esto quiere decir que también se ha evolucionado, ¿no? Es decir, no nos hemos quedado simplemente porque al SNET, fijaos, que parecía que poco o que no, aunque sacaron muchas redes, pero todos estaban utilizando unas redes cada vez más profundas, pero dominó durante varios años, ¿no? Esa parte y fijaos el salto, ¿no? Que dio cualitativo en esta parte desde las primeras algoritmos que se hicieron, las primeras redes neuronales convolucionales, en el accuracy. Entonces luego fijaos cómo posteriormente pues se ha ido evaluando, ¿no? Esta parte de aquí y hemos llegado a la parte de los Vision Transformer que os tienen un 90.940 de accuracy, ¿no? Para la clasificación de las imágenes, ¿no? Lo que nos da una idea de que son bastante buenos y fijaos que toda la mayoría de lo que hay que esté utilizando el top 1 no es todavía pues bastante mejor. Esta parte, fijaos que resurgieron el Vision Transformer está en el 2020, ya. Es decir, algo que ahora tengamos siempre la moda de que los estemos viendo, ¿no? Pero ya empezamos un poco a diluir de que, oye, pues
estos formaban parte, ¿no? En esta parte, en el 2020, ya del campo de Computer Vision, el reconocimiento de objetos y clasificación de imágenes. Fijaos también la cantidad de parámetros, ¿no? De aprendizaje. También, evidentemente, si evolucionamos y las redes y las topologías son cada vez más complejas, es normal que partamos de 60 millones de parámetros que tengamos a 1.843 millones que tiene, por ejemplo, este Vision Transformer, ¿no? Es también, si hacemos modelos más complejos, también cada vez debido a la computación que tenemos, a las tarjetas gráficas que tenemos, y vamos a necesitar pues más hardware para poder ejecutar esos modelos. Eso sí, van a ser muchísimos mejores también en eficiencia, en la parte del performance, de obtenerle la accuracy mucho más que los que había anteriormente. Bueno, para cómo funciona una red neuronal convolucional, ¿no? ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Vale? Voy a dar unas nociones un poco básicas para que luego entendáis posteriormente lo que viene. En esta parte, fijaos, ¿no? Esto es una topología estándar, ¿no? Que puede tener una red neuronal convolucional, en la que pues entraría una imagen, ¿no? Haríamos una serie de operaciones, ¿no? Tendríamos una serie de capas donde aplicaríamos una convolución, luego aplicaríamos la parte de la función de activación, puede ser ReLU, la parte de pooling, ¿no? Que van extrayendo características, y estas primeras capas, sobre todo, de aquí que estáis viendo, que cada vez te van extrayendo más informaciones, porque vamos cogiendo la imagen y va pasando pues, cada una de la convolución, ¿no? Que se va extrayendo información de ese mapa de características que se tiene de la imagen, para que luego nos sirvan al final de todo, ¿no? A una fully connected layer que tengamos por la parte final, le sirva, ¿no? De aprendizaje para poder saber, por ejemplo, si en este caso es clasificación, ¿no? Pues si es una cebra, es un caballo o es un perro, ¿no? En esta parte final. Esto es lo que es más importante, ¿no? Y aquí, porque esta parte funciona bastante bien, pero aquí en esta parte de extracción de características donde todavía se puede mejorar un poquito más, es donde más van a aportar los Vision Transformer en esta parte, ¿vale? Eso es con lo que quiero un poco que os quedéis. Em, ¿Cuáles son los principales problemas que os podéis encontrar con las redes neuronales convolucionales? Al final, estos extraen características de una imagen, pero si veis por casi todo, ¿no? Por extraer información de la capa de pooling, ¿no? Que es al final el que agrega la información y el que extrae más características sobre esas capas de convolución que se han hecho, a veces puede ocasionar que se pierda información muy valiosa que pueda servir para luego tomar decisiones más adelante, ¿no? Al final es como utilizar métodos, ¿no? Que hagan un resumen como de la extracción de características y decir, pues me quedo con esto que creo que es lo más relevante, ¿no? Para que os hagáis una idea, imaginaos si os entra este mapa de características y aplicamos un max pooling en esta parte, fijaos que nos podemos quedar directamente en blanco, ¿no? Porque estamos aplicando el máximo, ¿no? De cada una de las partes que hay, nos podemos quedar como que ahí no hay nada, no hay ninguna característica. Sin embargo, si aplicamos la parte de average pooling, ¿vale? Que hay, sí nos da un poquito más de información de lo que se puede quedar. También mucho depende, ¿vale? En esa parte también de cómo sea la entrada. Pero ya estamos viendo un ejemplo claro, por ejemplo, en el que algunos casos pues podemos llegar a tener una pequeña pérdida de información mientras se está haciendo el proceso de extracción de características. Fijaos que esto no lo he dicho yo, ¿vale? Por eso no lo he puesto, digo, en esta parte. Este es uno de los padres que considero yo de la parte del Deep Learning y uno de los colaboradores en la creación de la arquitectura de la topología ALESNet. Y posteriormente dijo pues, que la operación de pooling, ¿no? Que usadas en las redes neuronales convolucionales, eso era un gran error. Y de hecho, de cómo funciona bien, esa es casi un desastre, ¿no? Esa parte, ¿no? El hecho de que cómo funciona es casi considerado pues un desastre en ese sentido. Fijaos que, bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Con lo que han comentado, pero la verdad es que hasta el día de hoy no se pueden quejar, ¿no? Porque ha funcionado bastante bien, ¿no? Lo que es aparte, incluso una ventaja de las principales redes neuronales convolucionales que se tiene es que también son muy livianas y las operaciones también que se hacen, pues en este caso son mucho más rápidas comparado con lo que luego vamos a comentar de Vision Transformer. Una parte importante, ¿no? Que quiero que conozcáis también en la parte de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Es que tiene una serie de características, que fijaos, por ejemplo, en la imagen que estáis viendo, ¿no? Que una parte de Not Scale and Rotation Invariant, ¿no? Que es la parte, ¿no? De que en función de cómo esté rotada la imagen y demás, pues pueden ser más sensibles, ¿no? Lo que es la imagen y tiene que aprender sobre ello, ¿no? La red neuronal.
Esto lo solucionamos, como ya veis, con la parte de Data Augmentation, que es pues muchas veces para intentar, mira, a esta parte pues les pasamos imágenes que tienen escala distinta, les pasamos también información sobre imágenes rotadas, algunas le metemos ruido, etcétera, ¿no? Y es porque esto es muchas veces es que algunas capas pierden información, ¿no? Sobre todo la capa de Max Pooling en este aspecto puede perder información que hay entre cada una de las partes, ¿no? Que se hay. Por ejemplo, la parte de Translation Invariance, que estáis viendo la imagen aquí, ¿no? Puede tener información, ignora lo que son las relaciones entre las partes, ¿no? Y lo que es el todo en concreto. Es decir, a mí con que, os pongo un ejemplo ilustrativo que veis ahí, a mí con que, por ejemplo, me parezca que esto es tiene ojos, he detectado ojos, ¿no? He detectado boca, he detectado orejas, ¿no? En esta parte he detectado, pues, el todo en sí, pues ya con esto, independientemente de dónde estén o en la relación, ¿no? De dónde estén ubicadas, para mí sigue siendo una cara, ¿no? Sin embargo, aquí debería de decirlo, ¿no? Esta parte que no es una cara evidentemente porque por mucho que queramos, aunque tenga las características principales, no están en donde deben de estar cada uno de los objetos que lo componen. Luego, otra parte importante, ¿no? Es que los campos receptivos, que por eso se están haciendo ahora muchos cambios, lo que son las convoluciones y las capas convolucionales, etcétera, se están utilizando kernels también más grandes, porque al final lo que recibe de lo que recibe una imagen, ¿no? A lo que recibe una neurona, a lo que conoce sobre ese input, ¿no? Que se llama que es el receptive field, no están preparados, ¿no? Como para modelar, ¿no? Dependencias muy largas, ¿no? De esa parte para ver qué dependencias hay entre unos objetos y otros. Esto también es un problema, ¿no? Porque cuando sean imágenes que son bastante grandes o aquí, ¿no? Por ejemplo, como hay información acerca de la disposición de los objetos, etcétera, hacer un poco más complicado de que las redes neuronales convolucionales pues, puedan tener esta información. ¿Cómo vienen a intentar solucionar, ¿no? Esta parte de los Vision Transformers? Bueno, antes de hablar de los Vision Transformers directamente, ¿no? Y la parte que intentan venir a solucionar. Es importante que sepamos que los Transformers ya tenían un largo recorrido, pero no lo tenían en el campo de Computer Vision, tenían un largo recorrido en el campo de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es en este aspecto un poco lo que los hace peculiares. Aunque la comunidad, por ejemplo, y las áreas de investigación se han centrado en estos últimos años en decir, sabemos que funcionan bastante bien ciertas topologías a día de hoy, sabemos que pueden funcionar muy bien, pero una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta es que vamos a intentar aplicarle a los campos que creemos que también tiene sentido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aunque los transformers se utilizaban para procesamiento de lenguaje natural y se manejaban consecuencias de entradas de datos para ver, por ejemplo, el contexto, tratar posiciones y solucionar muchos problemas que tenían las redes neuronales recurrentes y demás sobre este aspecto, trasladarlo y conseguirlo llevar al campo de Computer Vision, la verdad es que ha sido toda una hazaña, pero también ha sido muy buena idea, como ahora vais a ver. También para que sepáis, o sea, arquitecturas, por ejemplo, como GPT-3, que la habéis oído hablar bastante, están basadas en Transformer, por ejemplo, en la parte de NLP, y contienen muchísima información al respecto. Una de las cosas que los hace más importantes a los Transformers son la parte de las capas de attention. En este caso es un ejemplo de Transformer cómo funciona con el procesamiento de lenguaje natural, con texto, la parte de self-attention. Y al final lo que nos hace es que es, la capa de attention, ¿no? Es como por hacer el entrenamiento de los pesos y que nos diga qué es lo que es importante, ¿no? De cada entrada, por ejemplo, de una frase, ¿no? Qué es lo que se considera importante. Al final se mira, pues, cada palabra, que es lo que se queda aquí, junto con la posición, ¿vale? Porque la posición también es bastante importante e incluso en esa parte, con respecto al resto de palabras y con respecto también a ella misma, ¿no? Por eso el concepto de self. Y al final, a partir de todo esto, ¿no? Se calcula un score en el que se usa pues para codificar, ¿no? El significado, lo que es semántico, ¿no? De esa palabra con respecto al input y con respecto a la otra. Por ejemplo, fijaos aquí, ¿no? Que esta palabra it, ¿no? Que tiene relación, ¿no? Está sabiendo sacar incluso con ella misma, que es lo que se mira. Fijaos aquí que ya incluso, ¿vale? Tiene un significado con esta parte, con los objetos, ¿no? Que en este caso puede ser el animal, ¿no? Que estaba muy cansado, que estaba, etcétera, ¿no? Que la información que tenemos, fíjate cómo lo está relacionando también, ¿no? Incluso con la parte del it, porque también se tiene un significado semántico, este it como tal, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a intentar solucionar los transformers con respecto a sus predecesores.
¿Cómo funciona la parte de Vision Transformer, ¿no? O sea, si al final yo, por ejemplo, tengo letras, ¿no? Y tengo una secuencia de texto y demás, ¿cómo lo aplico esto a imagen, ¿no? Se estaréis preguntando. Al final esto pues utilizan lo que son los píxeles, ¿no? Ya sabemos cómo funciona una convolución, por ejemplo, hasta el día de hoy. Y al final lo que se intenta es, pues la imagen es dividirla entre pequeños trocitos, entre pequeños patches, que son los que se llaman, y después de cada uno de ellos se les pasa y se ponen en una parte, se aplanan, ¿no? Y se envían de una manera lineal, incluso con una parte de positional embedding, ¿no? Donde está incluso la posición, porque también es importante tenerla en cuenta. Todo ello se codifica y al final se utiliza una capa final, una multilayer, un perceptron multicapa de esa parte en la que podemos hacer la clasificación, ¿no? Como estáis viendo en esta parte final, de si es, por ejemplo, un pájaro, si es un gato o si es cualquier tipo de objeto, ¿no? Esto, por ejemplo, esta parte de aquí que estáis viendo sobre todo al principio, es lo que es lo más importante, ¿no? De decir, oye, ¿cómo aplico yo esta parte y cómo voy a ser capaz de sacar la parte de attention, ¿no? Que ahora lo veremos con un ejemplo de un notebook, a partir de una imagen, ¿no? Que es lo que es verdaderamente importante para saber en qué se está fijando la red para tomar una decisión. ¿Por qué está formado lo que es la parte del encoder, ¿no? Habéis visto que en esta parte de aquí atrás, ¿no? Había un transformer encoder, que esto también es bastante importante, bueno, una vez que obtenemos los embeddings, ¿no? Para que nos dé información, ¿no? Este trocito de encoder que habéis visto tiene la capa, ¿vale? De multi-head cell attention, está formado por un multilayer perceptron, una capa de normalización, una capa de conexiones residuales, ¿no? La capa de normalización que veis ahí nos ayuda para tanto en mejorar lo que es el tiempo de entrenamiento y un problema y el performance en la parte de generalización. Luego el multi-head self attention al final nos ayudan a aprender tanto lo que son dependencias locales como globales, ¿vale? Al igual que estáis haciendo con la palabra, ¿no? ¿Qué dependencias tenía? Pues aquí fijaos, el problema que teníamos con las imágenes, aquí lo vamos a intentar solucionar con esta capa de la parte de attention, ¿no? Y la parte que más importante, ¿no? Es esta, en realidad, ¿no? Porque fijaos, hablábamos que teníamos problemas con ver las dependencias que habían entre distintos objetos y distintas redes y distintos características de cómo estaban posicionadas con respecto a la imagen. Pues con esta parte lo vamos a poder solucionar, ¿no? Y luego, por último, las conexiones residuales, que son aplicadas después de cada bloque, pues para prevenir lo que la parte del vanish gradient, ¿no? En este sentido, para que a prever que se vaya actualizando cada vez un poquito más y se vaya aplicando y no se quede pues el gradiente sin aplicar a esta parte a través de la red. Esto se utiliza también en la parte de ResNet para ir propagando esa cada vez más. Esto está muy bien, ¿no? Pero vamos a intentar verlo, ¿no? Con lo que es el ejemplo de una demo. ¿Dónde vamos a hacer la demo, no? Esta parte la vamos a hacer en Azure Machine Learning, solo para hacer una breve introducción, ¿no? En esta parte que al final seguro que ya todos lo conocéis y es bastante conocido, y más en todas las sesiones de Global AI seguro que se han utilizado varias veces y más de un compañero lo va a comentar, seguro, pero es solo por daros unas pinceladas para la que no lo conozcáis. Al final es un servicio de Azure que nos va a permitir, pues, todos nuestros experimentos de Azure de Machine Learning, de Deep Learning, etcétera, que hagamos, nos va a permitir un workspace que tengamos común, donde vamos a tener, pues, lo que son los servicios, vamos a tener capacidad de cómputo, vamos a tener capacidad de guardar nuestros modelos y el versionado, de ejecutar experimentos. También vamos a tener la capacidad incluso de hacer con entrenamientos en paralelo. Vamos a poder también, otra parte que es interesante en este aspecto, que es la parte también de AutoML, de que podamos ejecutar modelos de manera de Machine Learning automatizada para que nos digan, por ejemplo, cuál es el mejor modelo que está apto para nuestro problema de entrada. Y luego, por otra parte, vamos a poder ver en la parte de de modelos que hagamos, también vamos a poder ver la inferencia, ¿no? Que tengamos en los modelos como tal. Eso es importante, lo de la inferencia, porque podemos incluso construir nuestras imágenes Docker y tener mucha información al respecto de cada uno de ellos. Por ejemplo, a partir de un fichero que tengamos de un score que damos a sacar, podemos generar con nuestra versión del modelo y demás, podemos desplegarlo, podemos desplegar un Azure Container Instance en un Kubernetes o donde queramos, ¿no? Todo esto nos lo permite hacer con un SDK de Python de manera muy fácil y sencilla. Entonces, nos vamos a ir para la parte de, de Vision Transformer. Aquí tengo preparado, ¿no? Lo que es un notebook
como tal, donde pues tengo un entorno customizado que es de Python 3.7, ¿no? En esta parte que lo hemos hecho porque para no cruzarnos con las dependencias que tengan por defecto los notebooks, y vamos a ver un poquito de, ya una vez instaladas las dependencias en el entorno, vamos a ejecutar, vamos a inicializar lo que es en esta parte los transformers, que tenemos una librería para ello que se llama Team, y lo primero que vamos a hacer es cargar, ¿vale? El primer transformer como el ejemplo que habéis visto, vamos a cargarlo en nuestra GPU porque estamos en una máquina virtual, es en una NC6 en este caso, donde vamos a hacer la ejecución y vamos a ver, pues, ir explicándolo un poco para que vayáis viendo todo lo que os he comentado, las capas de attention y demás en esta parte. Vamos a ver si puedo ampliar, sí se puede ampliar un poquito más para lo que lo veáis. Ahora mismo lo que está haciendo es bajándose el modelo de lo que es del hub y cargándolo directamente en GPU en esta parte. Aquí mientras vamos a ir definiendo lo que son las transformaciones de nuestros datos, siempre hay que hacer una pequeña normalización cada vez que tengamos una serie de datos de entrada para que podamos ver. Y posteriormente lo que vamos a hacer es incluso pues, normalizar lo que son la media y la desviación típica y luego después pues vamos a componer nuestra transformación para que cada vez que carguemos una imagen tengamos este pipeline y sea capaz de hacer esa transformación de lo que es la imagen como tal, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esto, el siguiente que vamos a hacer va a ser pues bajarnos una imagen, la vamos a pasar por la inferencia, ¿no? Y vamos a ver el resultado que nos da esta parte. Luego, por otro lado, vamos a ver también cómo funciona en detalle lo que es la arquitectura de Vision Transformer para que podamos hacernos una idea, ¿no? De cómo son de estos los patches que os he comentado, cómo se pasan a cada uno de los encoders, la información que tienen cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Esto es importante que lo tengáis en cuenta para que podáis ejecutar al final en cada uno de los procesos que veáis y ver si es aplicable o no para el ejemplo que tenéis en cuestión, ¿no? Por último, una vez que tengamos los patches, ¿no? De esta imagen los vamos a aplanar, le vamos a pasar la parte de positional embedding, ¿no? Porque la posición, como os he comentado antes, es también bastante importante que la tengamos en cuenta y con ello pues vamos a poder ir viendo al final de la clasificación, ¿no? En la parte de head, que será el perceptron, multilayer perceptron, cómo vamos a poder ver incluso pues una etiqueta, ¿no? De si pertenece a un tipo o al otro, ¿vale? Una vez que ya lo hemos ejecutado y lo tenemos, vamos a lo que es bajarnos las imágenes y aquí lo que estamos es pasando, ¿ves? Transformando lo que es nuestra imagen según la normalización que tengamos. Vamos a sacar directamente el output y vamos a ver, ¿no? A qué anda, mira, pues pertenece a un DOM, ¿vale? Pues lo está haciendo bien, está clasificando lo que es bien la imagen correctamente, ¿no? Esto estamos utilizando un Vision Transformer, lo que es aquí en este aspecto para la clasificación. Luego, fijaos, estas imágenes, lo que vamos a hacer ahora es simular, ¿no? Como lo que se hace por dentro para explicar un poco qué es lo que hay, ¿no? Porque esto dice, bueno, ahora mismo es como una caja negra, ¿no? Sí, pero estoy utilizando un Vision Transformer, pero es simplemente para que veáis un poco cómo se hace esta parte. Al final, la imagen, ¿no? La vamos a dividir en una que es 14 por 14, ¿no? En una dimensión de 768 y le vamos aparte a añadir los positional embedding que nos va a dar información, ¿vale? De esta parte de cómo funciona, en qué posición se encuentran cada uno, ¿no? Fijaos que en esta parte de aquí, ¿no? Tenemos una imagen de 14 por 14, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Que es 768, en lo que nos senta de entrada y luego le añadimos también los embeddings, ¿vale? Que tengamos, que son los positional embeddings, que son los que se van a ir, ¿vale? Para esta parte que ahora mismo hay 196, le vamos a añadir uno más, que es el 197, ¿no? Para que haga esa parte y lo ponga. Aquí lo que estamos haciendo es simulando, ¿no? En esta parte, cómo se visualizarían lo que son los patches, ¿ve? Al final esto es lo que le entraría. Estáis viendo separado, ¿no? Como vamos cogiendo esta parte pequeñito y esto es lo que vamos a aplanar y le vamos a añadir lo que comentaba de los positional embedding, ¿no? Fijaos que este aquí ya, ¿vale? Que es lo que le hemos añadido cuando los tiene los positional embedding. Aquí tenía 196, ¿vale? Después de haberle añadido, que es esta parte de aquí. Y le añadimos el embedding, el positional embedding, que es lo que nos va a dar un poco, pues, dónde se encuentra la posición, ¿no? Más o menos de lo que es ese patch en la imagen para que tenga, pues, una relación, ¿no? Luego, fijaos, aquí lo que vamos a hacer es ver la similitud que hay entre los embeddings y los otros embeddings, utilizando la similitud del coseno, para ver que tiene sentido, fijaos, ¿vale? Los positional embeddings, cómo
se van agrupando en esta parte, ¿vale? Y la distancia que hay entre cada uno de ellos, como los que tienen en común, ¿vale? En esta parte, pues, trazos horizontales, ¿no? Como se está fijando aquí más en este aspecto, ¿no? En algunos que están más cerca, en estas capas, en las que es la posición, ¿no? Y ese dependiendo de dónde esté situado lo que es la imagen, ¿no? Pues cómo se van guardando esa información. Ahora, lo que vamos a hacer es definir lo que es la parte del encoder, ¿no? Del transformer que tengamos, que os acordáis que tenía una parte de encoder también. Y esto lo que vamos a hacer es que se lo vamos a pasar a una serie de transformers, de encoders, que es como el bloque, recordad que es el bloque que teníais, que estaba compuesto por varias capas, una capa de attention, una capa de utilidad del perceptron, etcétera, ¿no? De fully connected layer, para que tuvierais toda esa información. Y lo que vamos a hacer es codificarla, ¿vale? Y sacarlo, pues, el resultado, ¿no? que tenemos. Ahora lo que vamos a intentar es de esos bloques, vamos a sacar lo que es la parte del bloque de attention, que os acordáis que formaba parte, ¿no? Para que las podamos visualizar al final de la imagen en qué se está fijando, ¿no? Y dónde está esa capa de attention para que la podamos ver. Y esto es como cuando muchas veces veíais, si estáis con las redes neuronales convolucionales, veis la parte del Class Activation Mapping para que vieseis cómo se hace también en ese aspecto. Fijaos que al final, aquí lo que vamos a sacar es la matriz de attention, de en qué se está fijando para un bloque terminado, y ahora lo vamos a sacar cuando le entra una imagen, en qué se fija, por ejemplo, ¿vale? Cuando entra la parte de la imagen, en qué se está fijando para poder tomar pues una serie de decisiones, ¿no? Fijaos que aquí en este aspecto, ¿no? Pues aquí se ve un poquito más que se está fijando en algunas imágenes, ¿no? En esta parte, luego aquí, ¿no? También se está fijando en este aspecto para ver esa información de lo que es para ponerse acá que es DOM, ¿vale? La etiqueta que tiene. Entonces, esto nos da ya una idea, ¿no? Igual que teníamos los Class Activation Mapping, lo acabamos de comentar, en las redes neuronales convolucionales, en los Transformers también los tenemos para poder sacar esa información. Luego, por último, la capa de Classification, el head, ¿no? Que tenemos, al final es ya la que nos da información y nos dice, bueno, pues esto pertenece, ¿no? Con un resultado tal, ¿no? Puede obtener este label, ¿no? Fijaos, de todas las clases, ¿no? Que tienen 1000, como está diciendo que, oye, que lo que creo que más se parece, esto es como para ver un poco lo que es el porcentaje también, ¿no? Pues el que tiene el ID 538, que es lo que se corresponde con un DOM, ¿vale? Esto es un poco cómo funcionaría de manera rápida, simplemente para que lo veáis, lo podáis ver cómo funcionaría un Vision Transformer. Y ver también que en tareas aplicadas, ¿no? En esta parte, en este aspecto, a la parte de computer vision y clasificación, también es posible a día de hoy hacerlo sin ningún problema. Luego, por otro lado, quería continuar por la parte, ¿no? de los transformers, pero en la aplicación de imágenes médicas, ¿no? Porque sí que creo que es importante que también conozcáis un poco cómo se están aplicando los Vision Transformers y no es quedarnos solo con el primer ejemplo del paper que salió, ¿no? Sino quedarnos con más información al respecto y poder ver que sí que somos capaces de aplicar los Vision Transformers a distintos escenarios, a distintos también temas de retail, temas de imágenes médicas, temas de distintas tareas de tanto de segmentación, clasificación, etcétera, que al final nos van a dar, es bastante importante para que lo podamos utilizar si al final queremos hacerlo pues en distintos entornos, ¿no? Entonces, ¿cómo han evolucionado lo que es la parte de imágenes médicas? Vale, aquí os he puesto un resumen, ¿no? De la cantidad de papers, ahora os voy a explicar en un poco más detalle, que se han publicado, ¿no? Y sobre todo la cantidad de tareas que podéis ver que se hacen, porque sí que se han centrado los papers en la parte de Transformers, se han centrado mucho en lo que es segmentación, en lo que es mucho es en imágenes CT, de escáner, en esta parte, y fijaos, en el 2021 el incremento de papers que ha habido con respecto a Transformer para su aplicación en imágenes, ¿no? Pues ha subido muchísimo. Luego la mayoría son en temas de segmentación y luego también la parte, fijaos, respecto a las publicaciones, solo en 2021 con respecto a 2012-2015 del resto de papers, ¿cómo están, no? O sea, la evolución que han tenido en lo que es el ámbito de research ha sido bestial, ¿no? Incluso la parte de segmentación que os comentáis, la parte de imágenes MRI y CT, que es lo que más se utilizan, y luego, además, fijaos el incremento. Esto es la parte en segmentación, un 73% de los papers
son escritos en la parte de Vision Transformer, por ejemplo. Es que es brutal y solo en el último año, ¿no? Es habido pues esa evolución, ¿no? Esto solo lo quería poner para que lo vieseis, ¿no? Con una parte de una encuesta que se ha hecho a nivel estadístico. Bueno, en la parte de aquí os vengo a explicar, os traigo también una topología que se llama de UNED, ¿no? Hace poco publiqué un blog en una entrada en el blog de Plain Concept, en el que explicábamos un poco cómo hacer segmentación de órganos con UNED, ¿no? En este caso lo que os traigo es una evolución, ¿no? En el que vamos a utilizar una topología que se llama UNED Transformer para hacerlo, pero aparte lo vamos a hacer con imágenes, con varias imágenes, ¿no? Para hacer una parte 3D, ¿no? Sino que simplemente no meter una imagen, sino que vamos a meter varias imágenes que son las que me dan para después hacer una parte de segmentación y detección de órganos de la parte del abdomen, ¿no? De cortes que se han hecho del abdomen para que sean, lo podamos utilizar en el ámbito de la medicina, ¿no? Esto es muy importante porque esta parte que hemos hecho aquí eh, hay que tenerla en cuenta porque esto puede ayudar mucho incluso en el guiado de biopsias, etcétera, ¿no? Porque es muy importante saber exactamente dónde están los órganos para no producir un daño muy grande cuando se está haciendo la punción, ¿no? Para el caso para una biopsia. Entonces, ¿cómo funciona en este caso la topología de UNED? La topología de UNED es una topología que está basada en Transformer, pero lo que han hecho es que se han quedado con lo que es la parte de segmentación de imágenes, se utiliza lo que es la capa de encoder. Esto es un transformer puro y duro, ¿vale? En este sentido, aquí no se ha capado, no se ha tocado nada, pero aquí en esta parte, ¿no? De que tengamos de aquí a la derecha, fijaos que sigue manteniendo lo que es la parte de los skip connection de cómo se hacían, ¿vale? En la parte de UNED, ¿os acordáis que UNED era una topología que era en forma de U, donde primero se tenía un encoder y luego una parte de decoder en la que se utilizaban con vía skip connection, que se iban haciendo con diferentes resoluciones para obtener toda esa información y luego se iban haciendo la parte de upsampling aquí en este lado derecho, pues un Net Transformer lo único que coge es, dice, vale, como la parte que me funciona mejor es la codificación y la representación de lo que es la entrada en lo que es las imágenes, pues voy a intentar meter aquí toda esta información y luego voy a hacer la parte de decoders y la voy a dejar con la misma filosofía, incluso los skip connection que tenía la parte de UNED. Entonces, lo único que cambia es la codificación, que es la parte de un Net Transformer como tal, que es lo que utiliza. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplito, ¿no? Que tenía aquí, que lo tengo hecho con la parte de Azure. Tengo aquí otro notebook, ¿vale? Luego los publicaré en esta parte, en los que están bastante bien explicados, incluso cuál es el objetivo y qué es lo que se quería hacer para lo que es la segmentación de órganos y la detección. Estamos utilizando un dataset, ¿vale? Que viene de la parte de Synapse, que es un challenge en el que tenemos pues distintas imágenes que queremos, o sea, distinta segmentación de los distintos órganos que hay, incluso a nivel del abdomen, distintos cordos que tengamos aquí, desde los pulmones, el estómago, pues el hígado, etcétera, que tengamos información de cada uno de ellos. Y lo que hemos construido aquí, ¿vale? Lo digo porque esto ocupa bastante y lo que me viene es un poco a lo que hemos construido con Azure Machine Learning, es una parte pues de configuración del setup, ¿vale? Del workspace. Hemos también hecho lo que es para que lo veáis, estamos utilizando Monai, que tiene dentro la parte de un Transformer para que se pueda utilizar. Estamos haciendo la carga, ¿vale? Porque teníamos aquí, fijaos, tenemos los archivos con cada una de las imágenes que tenemos aquí, tanto para el entrenamiento, para el testing, la parte de validación y los labels. Y aquí lo que estamos haciendo es definir las opciones de las transformaciones que van a tener esta parte, las imágenes de entrada, ¿no? Una vez que tenemos, aquí lo que estamos haciendo es cargarlas con el loader. Vamos a visualizarlas, ¿vale? Lo que tenemos aquí, que eso es para que veáis un poco de las que están en el label, ¿no? La etiqueta que llevan cada una de las imágenes. Y luego lo que vamos a crear es la parte del entrenamiento. Aquí lo que hemos hecho es crear un experimento de Machine Learning donde vamos a loguear incluso pues, las métricas que tengamos de cada uno de la función de pérdida, ¿vale? Cómo va la validación en el dice loss, porque es la función de pérdida que se utiliza aquí, porque es un problema para saber, pues, en este caso, cómo se está haciendo el corte, ¿no? Y cómo están em, cómo es respecto a los órganos que se están detectando con respecto al label, ¿vale? Que se hay para ver si ese solapamiento si está bien.
Y esa, sobre todo, lo que ocupan en la parte porque es un problema al final de segmentación, ¿no? Como hemos hablado. Y por último, lo que hacemos es pues, hacer un típico entrada, ¿no? De lo que es un entrenamiento de PyTorch, que es el framework de deep learning que hemos utilizado, para hacer lo que es el entrenamiento y la validación, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es iterar sobre cada una de las imágenes las épocas y fijaos aquí en esta parte, cada vez que estamos registrando, ¿no? Que tenemos uno que es mejor, ¿no? Para que la validación del paso anterior, estamos salvando nuestro modelo, registrándolo en Azure Machine Learning directamente, es esta parte de aquí, y también estamos traceando y logando pues, toda la información de la accuracy que tengamos, que en este caso es la función de DICE, que es la que nos da cómo de cercano están todos los órganos que segmentados con respecto al label de lo que está detectando. Por último, esta información lo estamos enviando con un experimento, ¿vale? Lo estamos ejecutando. Estos son casi 25.000 steps, ¿vale? Por eso no lo voy a poner aquí en directo, pero sí os voy a enseñar el experimento, ¿vale? De las imágenes médicas, este último que está completando, cómo se quedó pues en los dos primeros pasos para que veáis los ejemplos y ahora luego me voy a bajar la última versión y vamos a hacer la inferencia aquí en el ordenador para que veáis también cómo ese registro de modelos también está funcionando, ¿de acuerdo? Podéis ver distintas métricas, fijaos, como ya he registrado dos iteraciones, me lo va poniendo en formato de gráfica y me va haciendo la función, pues, la parte de validación del valor del DICE, cómo está quedando, ¿no? En esta parte. Y incluso podemos, esos modelos, fijaos, ¿veis estas versiones? Y veis las etiquetas incluso que tienen cada uno de ellos, nos da información incluso, pues mira, estoy un modelo que es el área del abdomen, incluso pues tiene este valor, ¿no? Todo esto lo podemos hacer el tracking con Azure Machine Learning y con los experimentos que tenemos. Entonces, una vez que ya hemos hecho un entrenamiento y demás, podemos simularlo y podemos cogerlo, podemos irnos, por ejemplo, y decir, oye, mira, estoy aquí con la parte de Visual Studio Code, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner aquí para que lo veáis, en el que voy a setear lo que es el namespace y la parte de Azure Machine Learning. Voy a configurar, incluso porque aquí tengo lo que es la imagen, Monai y demás, y los datos, incluso igual, para que hagan incluso la carga, las funciones de transformación y todo. Y aquí estamos cargando los datasets tanto de entrenamiento como de validación. Y lo único que ya me queda, ¿no? En esta parte es para que veáis cómo se haría lo que es esa inferencia, ¿no? De las imágenes como tal, ¿no? Simplemente para que veáis un pequeño ejemplito, ¿no? Esta es la parte que tarda siempre un poco más, lo que es la carga de los datos y irá en función del número de workers que le pongáis en PyTorch. Aquí lo que vamos a hacer directamente, ya hemos cargado lo que es la parte de entrenamiento, ahora vamos con la parte de testing y validación. Vamos a ejecutar lo que es la parte de las transformaciones, ver que está funcionando bien, ¿vale? Lo que es la carga de los datos. Y aquí lo que vamos a hacer es definir nuestro modelo, ¿vale? Pero solo la parte del placeholder donde va a estar. Y fijaos que nos vamos a bajar directamente de la versión que tenemos, en la última versión de nuestro modelo de UNED, nos lo vamos a bajar aquí el download para que veáis que se puede hacer perfectamente y vamos a ejecutar una inferencia y veáis pues, los resultados que se están dando en el modelo. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí es importante que la tengáis y que siempre que hagáis un proceso de Machine Learning y demás, pues hagáis en ese sentido siempre, siempre, siempre intentéis en esta parte hacer un registro de lo que son los modelos, hacer un versionado, tener un control de vuestro código, tener un control también del dataset incluso con el que se entrenó y todo esto nos permite Azure Machine Learning guardar toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos esta ejecución, lo que estamos haciendo es la inferencia para este modelo, ponemos en modo de eval, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, y podemos ver el resultado, fijaos, cómo de respecto al ground truth, que es la etiqueta, fijaos qué precisión, ¿vale? Tienen lo que es la parte de Vision Transformer, ¿no? Tiene muchísima precisión más que incluso la parte de UNED, lo que los hace bastante interesantes, sobre todo en el ámbito de imágenes médicas, que es algo pues, a tener en cuenta, ¿no? Ya por último, en esta parte, como seguíamos un poco con la parte 3D, ¿vale? Os quería comentar también cómo han evolucionado los transformers en la parte de 3D. Y os traigo solo un ejemplo muy pequeñito, un poco que estamos en parte de investigación.
para obtener, ¿vale? A partir de imágenes, pues lo que es la parte de profundidad, ¿no? Para que podamos tener esa información. ¿Cómo estamos haciendo esto? Estamos utilizando también la parte de Vision Transformer para a partir de Monocular Image, es decir, imágenes que no tienen más información ni estéreo, ni tienen varias, siempre se han tomado una fotografía como tal, veamos incluso lo que es la parte de profundidad, ¿no? Donde, por ejemplo, si estáis viendo aquí en la parte de RGB, podáis ver incluso pues lo que está más cerca está como en un color más naranja o amarillo y lo que está más lejos está como en un color más azul, ¿no? Para que tengamos información de esa profundidad de lo que es la imagen. Aquí también se pueden utilizar lo que son los Vision Transformer, también esta parte, en este caso utilizamos la parte de Dense Vision Transformer y luego lo podemos pasar, esa representación que tengamos de profundidad la podemos incluso llegar a poner en lo que es la parte de la representación en 3D, que puede ser en nube de puntos, en voxel o en mesh, ¿no? Como aquí ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a ver con nube de puntos. Aquí un poco por encima la topología que estamos utilizando, ¿vale? Que en este caso es en la parte de un Dense Transformer que estamos aplicando y la imagen al final un poco que es lo mismo, están puestas transformada en tokens. Aquí en rojo está la parte del positional embedding, como siempre hemos hablado, que es bastante importante. Y luego se aplica la serie de encoding de los transformers para obtener como extractor de características, pero aquí se está utilizando una ResNet 50, ¿vale? Por eso viene lo de dense, ¿vale? Lo de la parte que es densa. Se está utilizando arquitectura híbrida, ¿vale? Lo que es aquí, y lo que es la imagen de los positional embeddings y demás, esto se pasa luego a lo que es una capa de reassemble, en lo que se tiene para distintas, es aumentado como la posición, ¿no? Para cada uno de los tokens y también luego lo que se hace es que se es pasada, ¿no? Esta parte de múltiple transformer. Los tokens son representados de distintos stages en esta parte de aquí con distintas resoluciones, ¿no? Que es lo que hace aquí. Y luego los Fusion Models, esto es lo que hace la parte reassembly. Y luego los Fusion Models lo que se encargan es de, como bien dice su palabra, ¿no? Es de hacer la parte de upsampling e ir cogiendo pues toda esa información que tenemos aquí, ¿no? Y al final genera una representación que después una predicción, lo que es bastante buena. ¿De acuerdo? Esto es un poco para lo que veáis por resumir. Decidimos en patches, tenemos un poco lo que son los positional embeddings aquí, cada uno extractor de características, utilizamos ResNet, ¿vale? Para extraer esa información y luego aquí, ¿no? Pues en esta parte de aquí son pasados pues, en distintos, son reassemble de lo que es esta información con distintas resoluciones, ¿vale? Con distintas múltiples resolución, que es lo que hace aquí, para que luego después pues, sean toda esa información fusionada, ¿no? En este sentido y haciendo un upsampling para luego poder tener una predicción pues, bastante mejor y esa información sobre la profundidad y el espacio y todo lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo único que tenía preparado es un último notebook en el que podéis ver cómo se ha hecho esta parte, que la podáis ejecutar y la podáis también tener en cuenta, en el que estamos utilizando también la librería de Team, que tiene también un hub, y podamos ver incluso pues, cómo podemos extraer esa información y luego cómo la podemos ver en 3D, ¿no? Aquí lo único que estamos haciendo es bajándonos del hub lo que es este modelo, que es el que hemos hablado del DPT, que es el que acabáis de ver en la topología. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cargar directamente en memoria y posteriormente lo que vamos a hacer es hacer una evaluación, ¿vale? Del pipeline en el que le vamos a pasar una imagen, nos va a dar la profundidad y luego vamos a utilizar Cornia para que es la parte de extracción de nube de puntos, ¿no? De intentar poner en un formato esa representación de profundidad, como tenemos la información de esos colores, ¿no? De cómo está la imagen de profundo, pues podemos intentar trasladarlo y llevarnos a una nube de puntos como tal. Vamos luego a ejecutar lo que es el pipeline, donde vamos a recibir las imágenes y se la vamos a pasar directamente al modelo para hacer la predicción, a tener una parte del reescalado, ¿vale? Y vamos a tener para una imagen, fijaos, de una habitación, fijaos el área de depth, ¿no? De lo que está más cerca y de lo que está más lejos, cómo lo está haciendo, la verdad que bastante bien en esta parte, ¿no? Lo que está viendo, pues incluso nos da información de la profundidad solo a partir de una imagen.
Si lo hacemos, por ejemplo, para una silla, incluso pues diré, bueno, para una silla, pues para una silla también tenemos profundidad, evidentemente. Las partes que están más cercanas y verán luego las partes que están más lejos, ¿no? Pues nos da información incluso pues de esa profundidad que puede llegar a tener la imagen. Si lo pasamos a nube de puntos, ¿vale? Que ponemos aquí un pequeño proceso en el que lo podemos hacer, nos va a generar lo que es un archivo, ¿no? En formato PLI, en el que vamos a ponerlo, verlo y visualizarlo con Open3D, ¿vale? Open3D lo vamos a poder abrir en un notebook, pero sí lo vamos a poder pues, dejar generado este fichero, ¿vale? Lo podéis ver aquí, que vamos a pasar de este espacio de profundidad, ¿vale? Que lo hemos pasado al formato PLI. Y lo que vamos a hacer es directamente, aquí ya lo hemos escrito, y ahora lo que voy a hacer es que desde aquí voy a intentar ejecutarlo, ¿vale? Que tenía una parte aquí. Dame un segundito. ¿Vale? En el que acabo de ejecutar Open3D y fijaos, me está apareciendo a partir de ese archivo y estoy viendo lo que es, fijaos en el formato de la silla. Fijaos que me está generando esa profundidad, ¿vale? Incluso de las partes que están más cercanas, ¿no? Incluso pues los barrotes y demás, y esto me está generando a partir de una nube de puntos, simplemente de esa imagen que hemos visto, ¿no? Esto nos da muchísima, es como ven muchas veces los LIDAR y esta información que tenéis, ¿no? Muchas veces, sobre todo en los coches que están autónomos, es lo que les sirve verdaderamente para ver esa representación de los objetos a partir de las imágenes, ¿vale? Y ya por último, ya para terminar, ¿qué es lo siguiente, ¿no? Que pueden llegar a hacer los Transformers? Fijaos en esta parte que estáis viendo aquí, cómo pueden incluso los Transformers saber esa información. Y esto es un vídeo que incluso me grabé ayer con la parte de segmentación en tiempo real. Y fijaos lo bien que va y lo rápido y sobre todo lo fluido, ¿no? Fijaos en la parte aquí a la derecha, como marca a mí, pero sobre todo en la imagen del coche, es como podéis ver, que es cuando va a más frames por segundo, cómo incluso es capaz de segmentar el coche, ¿no? En ese sentido, en un vídeo. Esto nos da una idea, ¿no? De que fijaos hasta lo que podemos llegar a utilizar, ¿no? En este aspecto, lo que es la convolución, como ha pasado a otro lado, ¿no? Estamos utilizando la parte de Vision Transformer, aunque también hay arquitecturas híbridas que combinan los dos, pero cómo el uso de Vision Transformer está mejorando mucho lo que es el performance, ¿no? Y el acierto, sobre todo, y la precisión en ciertas tareas, en la mayoría de tareas que antes dominaban las redes neuronales convolucionales en el ámbito de Computer Vision. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para mí. De todas formas, siempre estaré a vuestra disposición y os dejo los datos de contacto, ¿vale? No os olvidéis en escanear el QR. Y, y bueno, por mi parte ha sido todo un placer formar parte de este evento y espero que nos podamos ver en la próxima. Y lo dicho, encantado y aquí te os dejo mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda, pues siempre estaré a vuestra disposición. Nos vemos pronto. Hasta luego.